del seminario Metodologías y herramientas de investigación en situación de aislamiento. Como todos ustedes saben y viven, la humanidad y América Latina y el Ecuador están viviendo una situación inédita signada por la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, lo cual ha generado toda una serie de desafíos en todos los campos sociales y académicos, todo lo que tiene que ver con aspectos de docencia e investigación se ha visto efectivamente alterado, ha mutado profundamente por estos cambios generados por la pandemia. En el campo efectivamente de la investigación, mucho de lo que tiene que ver con el trabajo de campo, con la posibilidad de trabajar con actores en terreno, se ha visto alterado por la presencia de las medidas de aislamiento y de distanciamiento social. En este contexto, el área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar ha visto absolutamente necesario una discusión, un debate sobre herramientas de investigación virtuales y digitales para, de alguna manera, suplir esta falta de presencialidad en el contexto de la investigación social. Los métodos de investigación virtuales tienen ya varias décadas, tienen un objeto preciso de investigación y metodologías que en las últimas décadas se han ido afinando, y creemos que este tipo de metodologías pueden efectivamente en la actualidad resultar urgentes para avanzar el trabajo de investigación. Esto no quiere decir que todas las investigaciones vayan a mudar a estas nuevas metodologías. Simplemente creemos que de forma emergente algunas de estas metodologías pueden ayudar a trabajar en el campo, a trabajar con los actores en este contexto contemporáneo. La sesión pasada tuvimos la exposición de Iván Rodrigo, quien básicamente abordó aspectos de minería de datos, aspectos de cómo trabajar en la recuperación de datos tanto en el Internet como en redes sociales, básicamente con un enfoque herramental y yo diría un poco más cuantitativo. El día de hoy vamos a abordar la otra cara que de alguna manera se dejó ya planteada en la sesión de ayer, que tiene que ver con metodologías cualitativas. Para la exposición del día de hoy tenemos como invitada especial a Elisenda Ardebol. Un poquito más adelante la voy a presentar, pero Elisenda va a introducirnos en el tema de las etnografías virtuales. Básicamente, la etnografía, que es una metodología, yo diría, de las metodologías más de punta en el campo de la investigación cualitativa en ciencias sociales, ha tenido un desarrollo enorme a lo largo del siglo XX y desde finales del siglo XX da este giro hacia el estudio de comunidades virtuales, de espacios virtuales, a través de sus métodos clásicos como la observación participante, la entrevista a profundidad, pero esta vez acoplado a los desafíos que nos presentan el ciberespacio, la interacción mediada por tecnologías, y efectivamente creo que dentro de esta disciplina y de esta metodología han habido los desarrollos más interesantes en términos de insumos para la investigación social. Así que esta segunda parte del seminario va a entrar en esa dirección. Quería comentarles que efectivamente este seminario está convocado por dos de nuestras maestrías. La primera es la maestría en comunicación mención, visualidad y diversidades. Es una maestría nueva, tremendamente innovadora, que conjuga aspectos de cultura de las imágenes con aspectos de diversidades sociales y culturales. Es una maestría que trata de entender las dimensiones sociales, políticas, culturales de las imágenes, del mundo de las imágenes, y queremos invitarles
porque efectivamente estamos ahora mismo en un proceso de admisiones y de inscripción hasta el 3 de julio. Así que a todas las personas que nos están mirando, les invitamos también a postular a esta maestría. La otra maestría que convoca a este seminario es la maestría en comunicación estratégica, una maestría que básicamente está hecha para diseñar estrategias y procesos de comunicación vinculados con la gestión de medios, con la gestión de discursos, de mensajes, con la gestión de contextos institucionales, contextos culturales, contextos políticos, para el desarrollo de estrategias de comunicación en organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones del Estado y en la empresa privada. También esta maestría está ahorita mismo en su etapa de inscripciones. Les invitamos hasta el 3 de julio a postular a esta maestría si es de su interés. Queríamos también comunicarles que la Universidad Andina Simón Bolívar, por esta crisis sanitaria, ha tomado una serie de medidas para fomentar que la gente que quiere estudiar no se quede sin esa posibilidad y ha planteado todo un sistema de descuentos. Tenemos descuentos hasta el 60% de los costos de los programas y un sistema de financiamiento hasta 24 meses. Entonces, pues esperamos que estas facilidades hagan posible que ustedes postulen y nos acompañen en estos programas de la Universidad Andina. Bueno, ya para ir entrando en el tema de hoy día, quisiera brevemente presentar a Elisenda Ardebol, una querida amiga de Ecuador. Elisenda viene anualmente a dictar clases en Flaxo y hace unos años también nos acompañó en la Universidad Andina en la presentación de un libro, La mirada insistente, que hicimos desde acá de la Universidad Andina y que dialoga con algunos de los temas que trabaja Elisenda, especialmente el tema de antropología visual. Elisenda Ardebol es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, es catedrática de Antropología Social y Cultural en los estudios de Arte y Humanidades de la Universidad Abierta de Cataluña. Les decía que actualmente Elisenda participa en el programa de doctorado interdisciplinario sobre la sociedad de la información de la Universidad Abierta de Cataluña. Sus líneas de investigación están centradas en la antropología de los medios y en el desarrollo de metodologías cualitativas para el estudio de las prácticas culturales y sociales. Bueno, con esa breve introducción, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a pasar la posta a Elisenda. Elisenda, estás todavía con tu micrófono apagado. Ya. Hola, buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor y un agradable placer estar aquí de forma virtual, pero copresencial con todos vosotros y vosotras, y sobre todo agradecer la invitación de Cristian León para reflexionar juntos en el día de hoy sobre la etnografía virtual. Un poco voy a compartir la pantalla para hacer mi presentación. Espero que me sigáis viendo en chiquitito al lado. Es evidente que la comunicación digital se ha tornado como muy preeminente para poder continuar con nuestras rutinas diarias. Es decir, quizá es la primera vez en el mundo mundial que estamos solos juntos. Gracias a la comunicación mediada por las tecnologías digitales, podemos estar separados, pero en cambio tenemos formas de seguir interactuando, seguir creando y seguir compartiendo cosas. Y pienso que ese es un hecho distintivo de esta época que nos toca vivir. Pero también ha supuesto a la vez interrumpir, sobre todo en el campo de la antropología y de las ciencias sociales, muchos trabajos de investigación que estaban en marcha y que se basaban en las interacciones cara a cara, en el conocimiento sobre el terreno, en el convivir con la gente. Y eso nos ha llevado a replantear una serie de cuestiones: qué hacer con el campo a medio hacer, cómo podemos seguir trabajando y en contacto con nuestros interlocutores,
qué herramientas disponemos para poder continuar de algún modo la etnografía. Y en ese sentido, la etnografía virtual surge como una posibilidad. Y por ahí va la cosa, y un poco la sesión de hoy la he montado en esa reflexión conjunta de la etnografía virtual, pero en estos momentos de confinamiento. Ahora a ver si puedo continuar con mi pantalla. Ok. Un poco, para hacer un poco de historia rápida, la etnografía virtual como tal surge con el nacimiento de Internet, obviamente, surgen de la mano a finales de los años 90. Los académicos, investigadores empiezan a ver cómo la gente se comunica a través de Internet, especialmente en una Internet entonces textual, a partir de los chats y los foros de conversación electrónica, y empiezan a formar cibercomunidades o comunidades virtuales. En esa época se habla más bien de ciberetnografía y coincide con la aparición de este mundo social nuevo, un mundo aparte que tiene un territorio también nuevo, el ciberespacio, en el cual se desarrollan unas comunidades con unas características diferentes, que son estas comunidades virtuales que se conceptualizan como inmateriales, también se conceptualizan como al margen de la vida cotidiana y donde se permite crear nuevas identidades personales y colectivas, de algún modo de una forma independiente del mundo social y cultural del contexto, por así decirlo, físico. En ese sentido se ve Internet y se vive Internet en esa época como un espacio de posibilidades y de libertad, donde cada uno puede ser lo que quiera ser al margen de los constreñimientos sociales y de las limitaciones culturales. Es una primera etapa, como he dicho, en el que se ve Internet como este mundo aparte. Poco a poco y con el desarrollo generalizado y cada vez más extendido de Internet y de nuevas formas de interconexión e intercomunicación digital, aparece el término etnografía digital. Es sobre todo quien hace su primer gran aporte en este campo es Christine Hein, que hace su tesis doctoral sobre este tema, y ella entiende etnografía y sienta unos principios de la etnografía virtual que luego desarrollaremos, y empieza a decir que es posible estudiar en estos entornos virtuales el tipo de interacciones que se produce y el tipo de realidades simbólicas que articula. Ella hace esta etnografía en los mundos virtuales, pero a partir de un hecho real, que es un caso que va a las Cortes norteamericanas sobre un juicio a una nani inglesa sobre la muerte del pequeño al que tenía en custodia y en sus cuidados, y a partir de ahí hay un gran revuelo intercontinental y se generan muchas páginas web de apoyo a esta nani o de rechazo a esta nani. Y lo que hace Hein es articular todos estos distintos medios y publicaciones y hacer también sus entrevistas con las personas que las administran, también de una forma enteramente virtual, es decir, a través de las tecnologías digitales que se ponen posibilitadas en aquel momento. Pero poco a poco vamos viendo que el mundo, ese Internet como mundo aparte, no es tal, sino que en él se desarrollan pues, los mismos, aunque distintos, y hay también nuevos, clasificaciones sociales, diferencias de clase, diferencias de raza, diferencias de educación, diferencias de acceso y de alfabetización con los medios, etc. Por lo tanto, ese mundo aparte no es tal, sino que reproduce, amplifica y a veces magnifica esas diferencias que existen en nuestras sociedades, y también aparecen otras clasificaciones más propias de la vida de Internet, como los trolls, que hemos tenido ocasión de ver alguno por aquí hoy, flames, que son esos conflictos que surgen de Internet, los newis, los recién llegados, etc. Los emoticones, ¿no? Se desarrolla lo que se llama una cultura y una socialidad virtual. Pero ese mundo aparte cada vez está más interconectado con la vida cotidiana, como os decía. No solo porque la red no deja de reproducir los estereotipos sociales y las pautas culturales de nuestras sociedades, sino porque también
Internet es cada vez más permeable en nuestras vidas cotidianas y interactuamos de una forma continua con estos medios. El caso es ya con la llegada del smartphone o celular inteligente o teléfono inteligente, en el cual ya todo el mundo, prácticamente todo aquel que tiene acceso a un telefonito de estas características tiene acceso a Internet y por lo tanto tiene acceso a una gran variedad de formas de generar, compartir y comunicar información. De modo que se habla también ya no tanto de etnografía virtual, sino de etnografía digital para dar cuenta de este Internet en la vida cotidiana o de esta vida cotidiana con Internet. Entonces dijéramos que la etnografía virtual se especifica más como metodología online, mientras que la etnografía digital es una etnografía más híbrida. Estas son cuestiones de matiz. Hoy nos centramos perdón, en lo que es la etnografía virtual o todo lo que es la etnografía en los espacios virtuales, sin por ello dejar de entender que a veces se combina esta etnografía online con la etnografía offline de un modo muy permeable. Aquí tenéis, os he puesto los ejemplos de los libros. El de Reingolds es el primero, es un comunicólogo en que empieza a hablar de comunidades virtuales y realiza un libro sobre su propia experiencia en la participación en WELL, una comunidad de California. Hay la teorización de Shirley Turkle, que también es muy importante, es La vida en la pantalla, está traducida al castellano, y lo que plantea esta autora es la aparición de estas identidades digitales y de la multitasking, del tener varias pantallas abiertas y poder ir siendo el don de la ubicuidad, poder estar al mismo tiempo en muchos espacios sociales distintos. A nivel antropológico tenemos, no sé si se ve muy bien aquí este libro de Slater y Miller, que es Internet, una aproximación etnográfica, en la cual ya dan este giro a estudiar offline y online, es decir, cuáles son los comportamientos de los habitantes de la isla de Trinidad sobre las apropiaciones que hacen de las tecnologías de Internet. Y finalmente, abajo tenemos una serie de ejemplos de etnografías en las cuales ya se integran los medios digitales en la vida cotidiana. Un poco, pues, lo que nos podemos preguntar es cómo incorporamos Internet en nuestros objetos de estudio y en nuestros métodos y en nuestras formas de conocimiento. De alguna manera, una definición de la etnografía virtual es esta metodología que permite un estudio detallado de las relaciones mediadas por las tecnologías digitales. Lo que es importante es tener en cuenta que Internet es muchas cosas también a la vez. Es un medio de comunicación, es un artefacto cotidiano en la vida de las personas y también es un lugar de encuentro donde se forman comunidades, grupos sociales, se intercambian relaciones afectivas y, en definitiva, surge como un nuevo espacio de articulación de sociabilidades y de nuevas formas culturales. Entonces, la pregunta es también, ¿es esa hibridación entre las tecnologías y nuestras formas de interaccionar con ellas y nuestras formas de interaccionar a través de ellas? Entonces, la pregunta de hoy sería esta: ¿cómo explorar Internet como nuevo objeto de estudio? Esa sería una posibilidad. Pero la otra también es cómo explorar Internet en nuestros actuales objetos de estudio. Cómo nos podemos relacionar con nuestros interlocutores a través de Internet y qué tenemos que tener en cuenta en la mediación de las tecnologías. Es un poco como hay una antropóloga, Gabriela Coleman, que tiene un articulito que resume muy bien las formas en que los distintos tipos de focalización en los estudios de Internet que han utilizado la metodología o los métodos de la etnografía virtual. Por una parte, las formas de representación, muy relacionada con Internet como medio de comunicación, donde hay distintas monografías y distintos estudios que analizan las autorrepresentaciones, la visibilización o invisibilización de colectivos, circulación de productos culturales, etc. Esto tiene que ver con un giro radical
en las formas comunicativas tradicionales de una comunicación de uno a muchos a una comunicación de muchos a muchos. Y todo lo que esto supone en la generación de nuevos públicos y también nuevas formas de creatividad popular y de intervención de los públicos en la producción cultural. Eso lo estudian sobre todo y especialmente los estudios de comunicación, pero también la antropología digital. Otro aspecto de Internet es ese seguir las prácticas cotidianas en estas relaciones online-offline. Por ejemplo, las familias transnacionales, cómo se relacionan a través de los medios digitales y cómo pueden permanecer en contacto a pesar de las distancias geográficas. Las relaciones afectivas, por ejemplo, con Tinder, cómo ha cambiado nuestra forma de buscar pareja. O también todo lo que es en el campo de la acción política, que es cómo Internet interviene también en las campañas políticas y en las movilizaciones sociales. Perdón, que quiero dejar de ver esto, pero ahora. Y finalmente, también hablamos de culturas vernaculares como esas culturas que tienen su origen en el ciberespacio o que tienen su origen en las comunidades virtuales específicamente, o bien en la llamada cibercultura y culturas digitales. Es decir, que no se entienden fuera de Internet o antes de Internet. Un caso paradigmático es los hackers o el movimiento hacker, es un movimiento. Y otro caso, como veremos luego, es las comunidades de software libre, o en el ejemplo que os he puesto aquí, es una etnografía en un mundo virtual en Second Life, realizada por Tom Bollerstone, que él utiliza concretamente la etnografía virtual y analiza ese mundo como un espacio cerrado y como una cultura en sí misma. Por lo tanto, tendríamos estas distintas formas de aproximarnos desde la etnografía virtual a los distintos objetos de estudio. Voy a poner unos ejemplos breves. Este no es de mi propia investigación, pero lo he seguido con detalle porque es el de una colega mía, Alejandra Navarro Smith. Ella trabajó y está trabajando con los cucapás en el Golfo de México, en Baja California. No sé por qué me va subiendo esto. Y lo que me interesa aquí es cómo aparecen los cucapás en los medios, un poco desde la autorrepresentación y cómo son representados por los otros. Y también cómo ellos cambian su autorrepresentación dependiendo de en qué contexto están comunicando socialmente. Entonces tenemos aquí un ejemplo de los cucapá en el Museo de Antropología Mexicana de México, una exposición sobre los humanos, que son el grupo indígena que se supone que es de donde provienen los cucapás, pero también tenemos en Facebook, cucapás en Facebook, de organizaciones pesqueras, porque los cucapás se dedican básicamente a la pesca, y se organizan y tienen su representación en Facebook, y también las familias comparten en Facebook su vida cotidiana, sus efemérides familiares, etc. Pero también encontramos a los cucapá en la prensa local, una comercialización de cervezas cucapás, y luego también todo lo que es el activismo en las redes, que es muy importante para los cucapás, ya que tienen un conflicto con el Estado mexicano porque están pescando en zona de protección ecológica. Y hay allí una problemática en torno a su modo de subsistencia tradicional. Por lo tanto, también vemos a los cucapás en la Comisión Internacional de Derechos Humanos defendiendo su derecho a la pesca en el Golfo. Distintos regímenes y también muñequitos de cucapá de los niños que hacen sus dibujos y sus producciones culturales. Por lo tanto, vemos distintos regímenes de visibilidad, distintas formas de autorrepresentación y distintas formas también de representación por parte de distintos sectores de la sociedad sobre este colectivo. Otro ejemplo que parte de una investigación propia es una investigación que realizamos en el 2016, 2015-2018, sobre las narrativas selfie y los Big Data. Este lo pongo como ejemplo de práctica cotidiana y también cómo la sociabilidad y las distintas formas de sociabilidad se adaptan y se apropian o participan en las redes sociales como Instagram para compartir momentos especiales como es el Primavera Sound de Barcelona. En este caso, la etnografía
se hizo tanto online, a través de Instagram, realizando un perfil, luego hablaremos de ello, de Instagram, con el nombre del equipo de investigación, donde íbamos colgando nuestro proceso investigativo, así como íbamos también relacionándonos con nuestros interlocutores en el campo, pero también asistimos al Primavera Sound y también nos hicimos selfies nosotros. Y un poco la idea de este trabajo era explorar, por una parte, cómo los selfies no es una foto que refleja un cierto exhibicionismo, sino que más bien es una foto-imagen que sirve para comunicar, cómo se diferencia desde la fotografía analógica popular, tradicional, que estaba más dirigida a la conservación de la memoria, y ahora en cambio sirve para construir las narrativas personales. Y por otra parte, cómo estas narrativas personales pasan a ser archivadas con hashtag, organizadas, de otra manera a través de los archivos digitales, con otras formas de acceso que la forma de narrativa que cada uno tiene en su perfil personal, y cómo también esos datos son utilizados luego para la explotación Big Data con fines comerciales o con otros fines de control social. Pero en todo caso, también analizábamos y utilizamos nosotros tecnologías Big Data para poder observar esas distintas formas de catalogar, analizar y trabajar con las imágenes. Finalmente, otro de los ejemplos que os presento es el de las culturas vernaculares. Este también se trata de un trabajo que realicé de campo entre los años 2011 y 2013 sobre cultura libre en Madrid y Barcelona. En este caso, lo que me interesaba era estudiar esta forma vernacular de Internet, es en concreto cómo a partir de un movimiento político y de codificadores en software libre, cuyo máximo representante es Richard Stallman, cómo esa comunidad genera una serie de principios relacionados con el compartir, con el poder copiar, con el poder pegar, con el poder remixear, con el poder crear sin límites de copyright, porque para ellos el código es cultura y es una fuente de innovación constante, y si el código está cerrado, la creatividad se para. Eso se aplica a la cultura libre, a la producción cultural de películas, films, obras artísticas, etcétera. Y ese es el lema del copyleft o bien del Creative Commons y la cultura libre, que es el compartir es bueno. Aquí en la pantalla veis un ejemplito en este caso utilicé el análisis de redes sociales, que es otra complementariedad con el método de etnográfico de campo tradicional, para ver las relaciones que tenían las distintas webs entre ellas, cómo estaban interconectadas los distintos grupos de movimiento de cultura libre en Madrid, Barcelona y también en el conjunto de Europa en este caso. Por lo tanto, en este caso se trata de un estudio que tiene por objeto una cultura, como he dicho antes, de tipo vernacular, que nace en Internet y para Internet, y que sobre todo se cuestiona de quién es la cultura, cómo nos apropiamos de la cultura en este nuevo entorno digital, qué características tiene la producción cultural en estos entornos y qué posibilidades hay de establecer distintos regímenes de autoría. Pasando ya a la etnografía virtual y a lo que es el trabajo de campo y cómo nos adentramos en la etnografía virtual, una primera reflexión es que la etnografía virtual, tal como sugirió Hein, yo no creo que, no sé de nadie que la haya contradecido, es que sigue los principios metodológicos de la etnografía más tradicional, pero adaptados a esos nuevos entornos y contextos socioculturales online. Por lo tanto, esos tres principios, para resumir en la exposición, es el ir hacia la gente, el que el investigador o la investigadora se desplaza, a veces muy realmente a través de un viaje, otras virtualmente a través de entrar en una comunidad virtual, pero hay un desplazamiento del yo investigador que va hacia el otro,
hacia la gente y a comunicarse con la gente como una parte fundamental de la estrategia de investigación. Por lo tanto, implica un desplazamiento cognitivo y emocional. Implica incorporar en nuestro estudio la perspectiva del actor, ese mundo simbólico por el cual el actor interpreta y da sentido a sus acciones. Implica también una inmersión en la vida práctica de la gente que estudiamos. Eso supone una desnaturalización de nuestros supuestos comunes y un aprendizaje de unas nuevas formas de vida, de unos nuevos valores y normas sociales. Y por lo tanto es un conocimiento, el conocimiento etnográfico, que es un conocimiento situado en lo cotidiano. Y finalmente hay ese tercer gran principio metodológico, que sería el conocimiento comprensivo y abierto. Es decir, adopta una perspectiva sistémica y holística, cualitativa, como ha dicho antes al empezar la sesión Cristian. Y esta perspectiva sistémica y holística comporta dos giros. Por una parte, que la teoría es una herramienta, pero no sirve para interpretar el mundo, sino que es la perspectiva del actor la que se incorpora a la teoría y se hibrida con nuestras formas teóricas, modificándolas, transformándolas. El etnógrafo o la etnógrafa en contacto con la gente también se transforma y modifica en el proceso de aprender y de incorporar otras pautas, otras gestualidades culturales, y la gente que interacciona con el etnógrafo también sufre un proceso de transformación, de reflexión sobre sus propios medios culturales, sobre su quehacer en el mundo, sobre sus mundos posibles. En ese sentido es que hablamos de transformación, y en ese sentido es cuando la etnografía supone también una intervención en el mundo. Estos principios, pues, y como os comentaba, pasan a la etnografía virtual en estos distintos aspectos que supone el trabajo de campo. Por un lado, la delimitación del campo. En principio, si vamos a hacer trabajo de campo con los cucapás, tenemos acotada la comunidad de la que vamos a estudiar, en el Golfo de México y en el pueblo concreto donde están asentados los pescadores con los que vamos a trabajar. Por lo tanto, el trabajo de campo y su delimitación del campo que vamos a trabajar, con el cual nos vamos a relacionar, está en principio, parece, predeterminado. En el caso de la etnografía virtual, eso no está claro. Podemos predeterminar el campo como hizo Tom Wollerstoff, diciendo yo voy a estudiar Second Life como campo acotado, pero podemos hacer como Christian Heim, que lo que hace es voy a seguir a los actores de este caso concreto de esta nani y ver cómo circulan diferentes informaciones, interacciones, chats electrónicos por los distintos espacios sociales de Internet, de los medios y, por qué no, también podría ser de la vida cotidiana, que es el punto online-offline. La etnografía virtual no siempre tiene por qué limitarse al campo online. Y luego en construcción. Cuando digo que está en construcción es porque lo crea él o la investigadora a través de su búsqueda y de su relación con el campo. Por ejemplo, creando este perfil de Instagram, en el caso de Selfie Stories, empezamos a pedir y a solicitar amistad con Instagrames que nos interesaban, que habían ido al Primavera Sound, para después poderlos entrevistar. O los entrevistábamos en el campo y nos daban su perfil de Instagram para poderlos tener interconectados por si necesitábamos entrevistarlos más, para seguir su cuenta y qué fotos habían colgado esos días, etc. Por lo tanto, el campo se va expandiendo o se va tejiendo a medida que avanza la investigación. Otra cuestión importante son las formas de copresencia. El estar ahí es fundamental, es ir hacia la gente, y la inmersión en el campo son dos formas importantes. ¿Cómo lo podemos hacer de forma virtual? ¿Cómo podemos estar presentes? Pues generando perfiles, avatares, gravatares, páginas blog, con las cuales relacionarnos también del mismo modo que lo hacen nuestros actores sociales. Esas formas de copresencia pueden ser sincrónicas, por ejemplo ahora
es una copresencia sincrónica la que estamos teniendo, los que estáis conectados y los que estáis conectadas ahora en la videoconferencia a través del Zoom, que es nuestra plataforma tecnológica de mediación digital, pero puede ser diacrónica en nuestro Facebook, por ejemplo, comentando luego cómo ha ido la conferencia o lo que sea, o preguntas que hayan surgido, y de forma diacrónica podemos seguir interactuando. Eso tiene como corolario, una vez más, una disociación de espacio-temporalidad y luego también un don de la ubicuidad, y que nuestro perfil, nuestro avatar sigue funcionando más allá de que estemos copresentes. Es importante sobre todo ese aspecto de copresencia, porque sin copresencia no hay trabajo de campo etnográfico, esto es así, y por lo tanto, cómo creamos nuestra identidad virtual, cómo nos presentamos en el campo, cómo creamos esos perfiles, esos avatares, es fundamental. Aquí a la izquierda tenéis a Tom Wollestoff, su perfil, en este caso, perdón, su avatar en Second Life, cómo él construye su personalidad a través de los recursos mismos que ofrece Second Life para poder así interlocutar, interactuar con los actores sociales en el campo, en este caso de Second Life. ¿Por qué es importante eso? Porque a partir de ahí podemos interaccionar en el campo, realizar nuestra observación participante en nuestras entrevistas. Y eso es importante porque en la observación, al crear y construir nuestro avatar en Second Life, ya estamos haciendo observación participante, porque estamos siguiendo un proceso muy similar al que siguen nuestros actores para entrar también en Second Life. Por lo tanto, parte de la observación participante tiene mucho que ver con cómo nosotros nos apropiamos, aprendemos y manejamos también las mismas tecnologías que con las que están interactuando nuestros participantes. Los datos. Los datos también tienen una complejidad especial. Pensar que la etnografía son datos generalmente de lo que se dice y lo que se oye. Conversaciones orales, es muy importante. Aunque los grabemos, aunque hagamos fotos, el contexto y la interacción, la oralidad, tiene unas características que no puede reproducir el cine, el vídeo, la fotografía. Recortamos, ¿no? ¿Qué pasa en Internet? Esta conversación, por ejemplo, puede ser grabada y reproducida y, en principio, es la misma y del mismo modo en el que se produjo. Por lo tanto, tendríamos un archivo completo de esa interacción en línea. Sin embargo, debemos tener en cuenta también la materialidad de Internet y también que no todo pasa en la pantalla. Debemos de estar atentos también a cuáles son nuestras reacciones corporales, cuáles son lo que no está, lo que no sale en la pantalla, también está de alguna manera generando la interacción en la pantalla. Igual también la gente se está whatsappeando o está participando por otros medios en esa interacción y no queda registrado tampoco todo en la pantalla. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de esta nueva característica de los datos y cómo manejarlos. Y por otra parte tenemos que la gente interactúa de formas casi semidiferidas, ¿no? Sincrónica como en la conversación, pero también de formas diferidas como son las conversaciones de chat o cómo nos comunicamos, como decía antes, a través de un selfie. A veces los selfies se envían a través de WhatsApp sin más explicación. La gente ya sabe, estás en el Primavera Sound, hostia, qué envidia que me das. Y el otro contesta con un emoticón. Por lo tanto, hay un intercambio de imágenes, vídeos, GIFs, memes, emoticones que forman parte de esa comunicación no verbal mediada por Internet y que son nuestros datos y con los cuales hemos de trabajar. Y de ahí todo lo que sepamos de comunicación y de antropología visual será un gran dato. Y finalmente, una referencia a la ética de campo, porque también suceden cosas que no estamos acostumbrados o sobre las cuales hemos de reflexionar. Por ejemplo, ¿qué es público y privado en Internet? En principio, una conversación de WhatsApp en un grupo privado no puede participar cualquiera, pero en cambio hay grupos de WhatsApp que todo el mundo puede entrar y son públicos.
Por lo tanto, no hay un medio tampoco que por definición sea enteramente público o enteramente privado. Luego depende de la gente cómo se tome. Por ejemplo, hay muchas familias que intercambian sus cosas familiares, sus eventos, efemérides, cumpleaños, y están en abierto. No han puesto cotas de seguridad, ni han gestionado sus públicos. Pero en cambio ellos se piensan que están actuando en un espacio privado o semipúblico. Por lo tanto, ahí dijéramos que hay que estar muy atento no solo a las categorías de público-privado, que es una publicación en un blog, es una publicación pública, o todo lo que sucede en Twitter, con que es público, yo lo puedo usar para investigación sin pedir consentimiento, por ejemplo, o debo pedir consentimiento. ¿Qué hago? ¿Cómo debo proceder? ¿Es material sensible o no es material sensible? Y finalmente, ¿cómo pido consentimiento informado? Por ejemplo, en el caso de los chats, hay estudios etnográficos sobre comunidades, por ejemplo, de enfermos enfermos con la enfermedad mental bipolar, por ejemplo, que se reúnen e intercambian conocimientos en estos foros virtuales. Si yo entro allá, ¿puedo hacer una etnografía encubierta, haciéndome pasar por un participante más? ¿Sería esto ético? ¿O debo pedir permiso al administrador o administradora de ese espacio? Pero ¿cómo llego a todas las personas? Por lo tanto, son planteamientos que uno debe cuestionarse cuando entra en estos entornos. Y lo mismo pasa con ¿qué es interacción o es publicación? Un blog, una entrada en un blog parece ser una publicación, pero luego los comentarios posteriores son publicaciones o es una interacción social. Depende de cómo consideremos las cosas, por ejemplo, pediremos permiso para citación con correspondiente señalización de autoría o anonimizaremos si es en el caso de una interacción social. Por lo tanto, estas cuestiones son necesarias, son muy contextuales, por eso hablo de ética de campo, y depende de cada campo y de cómo se construye y cada espacio virtual en el que nos hemos de mover. Para ir terminando, quería poner aquí una cuestión. Mis alumnos, ¿no?, del curso de métodos cualitativos de Flaxo, este año se han visto también impedidos de ejercer la observación participante en entornos offline. En algunos casos lo han hecho, pero sí que tenían una restricción sobre sus posibilidades de desarrollar su aprendizaje en las metodologías cualitativas de los métodos etnográficos, en concreto la observación participante y Internet. Entonces quería hacer aquí una referencia a ellos porque han sido muy bravos, muy bravas en cómo han despertado su imaginación etnográfica para hacer frente a estas limitaciones y desarrollar métodos muy creativos de interrelacionarse con sus interlocutores en el campo. Entonces, quería hacer referencia, por ejemplo, a un grupo de estudiantes, Etnografiando, Retorno y Saporruni, no lo veis, pero está aquí abajito. Ellos optaron por hacer una autoetnografía y estudiar sus compañeros y profesoras cómo estábamos reaccionando a este constreñimiento súbito de tener que pasar de unas clases presenciales a unas clases virtuales, haciendo observación participante durante las clases y después entrevistando a compañeros y a profesoras a través del Zoom o de este tipo de tecnologías de videoconferencia. En cambio, otro grupo, el Retorno y Saporrumi, decidieron experimentar sobre los cuerpos y cómo cuerpo y espacio se modificaban durante el confinamiento. Ahí también intervenía como cuaderno de notas, como cuaderno de campo, la cámara fotográfica, el teléfono móvil y distintas técnicas de recortar y recoger datos, aunque también la técnica de la libreta y el lápiz sigue siendo una técnica excelente para el trabajo de campo, aunque sea a través de la pantalla. Y finalmente también tendríamos a los siberianos. Ellos decidieron seguir a un colectivo que es de fotógrafos, que es Fluxus,
y un hashtag, que es Lo Colectivo Nos Salva. De esa manera también podían ver cómo distintos fotógrafos estaban haciendo estas narrativas a partir del Instagram de sus experiencias de confinamiento. También tenemos el grupo de COVID-20, que lo que hicieron es cómo distintos artistas se han enfrentado a estas restricciones de confinamiento. Aquí tenéis uno que es La Ahogada, que son cómo retransmiten también en directo y de forma sincrónica lecturas dramatizadas. Y luego hacían también en Zoom entrevistas de grupo, etcétera, etcétera. Hay algunos que incluso han filmado, los artistas filmaban su proceso de creación y luego los pasaban a los investigadores, ¿no? Por lo tanto, hay formas muy creativas de conseguir una interacción regular con la gente y formas muy distintas y colaborativas de generar datos etnográficos, ¿eh? Y finalmente también el hashtag de Wasipisakiri, que es cómo las comunidades indígenas reaccionan también a la información que está transmitiendo el gobierno ecuatoriano sobre el confinamiento. Por lo tanto, vemos distintas estrategias, no hay una sola metodología de hacer etnografía online, sino distintas formas adaptativas y distintos recursos metodológicos para poder estar copresente en el campo, interactuar con nuestra gente, lograr empatía, lograr comunicación y lograr estar en el campo y coparticipar con nuestros corresponsales en el campo. Finalmente, y para terminar, quiero hacer una atención a la mediación tecnológica y a nuestros presupuestos de sentido común, porque a veces interfieren también en la forma que tenemos de ver el campo y la forma que tenemos de interactuar con nuestros interlocutores y cómo entendemos la tecnología, cómo entendemos esa mediación tecnológica. Muchas veces, incluso en contra de nuestra vida cotidiana, pensamos que lo predigital es más auténtico, más real, más material, más próximo que lo que es la comunicación digital, que es más virtual, que no es tan real, que nos pueden engañar a través en las entrevistas, por ejemplo. O cómo sé yo que un nickname anónimo dice que es una chica de 25 años. ¿Cómo sé yo que es esa chica de 25 años que dice ser? Porque no la veo. Y igual es un señor de 80. Bueno, digamos de 60. Por lo tanto, hay todas esas suspicacias en torno a la tecnología y a la mediación tecnológica en la etnografía virtual que a veces hacen sospechosa ese tipo de trabajo de campo. Desde aquí planteo que explicitemos esos supuestos y los desbaratemos, porque no tiene por qué ser así, ¿no? También la gente es hipócrita en las conversaciones cara a cara. También nos pueden engañar diciendo que son lo que no son, haciéndose pasar, porque tienen cierto poder en la comunidad y luego resulta que nos enteramos que de eso nada. Por lo tanto, hay también cuestiones que se pueden, no solo son de lo virtual o no solo son de lo predigital, sino que somos humanos y humanas, si queremos decirlo así, y en todas partes nos podemos encontrar con engaños, con desengaños, con aspectos más reales, menos reales, más imaginarios. A través de Internet podemos llegar a ser muy próximos y a veces en el cara a cara podemos ser muy distantes. Por lo tanto, esas dicotomías, romperlas. ¿Cómo? Un poco intentando romper las relaciones de causa-efecto que establecemos entre tecnología y sociedad. Como si tecnología fuera una cosa, la sociedad fuera otra, y dijimos, ¿cómo afecta la tecnología a la sociedad? Como si los tecnólogos y diseñadores no formaran parte de esa sociedad, y como si los usuarios no tuvieran tampoco ningún poder sobre ella, fueran entes autónomos que chocan, o que uno se apropia del otro, o que uno impone una regulación al otro. Ese es el movimiento también de cultura libre que promueve Xnet y otros activistas sociales. Lo que sea Internet depende también de los ciudadanos y de las ciudadanas
tanto como de las corporaciones o de los estados. No es una tecnología neutra, es una tecnología que sale y surge y emerge con unos propósitos de compartir, ya lo sabéis, militares inicialmente, y luego a través de código y de escribir código también se ve como el software libre, como movimiento activista, como una fuerza creadora que rompe también esas limitaciones, censuras, etcétera, etcétera, como sabemos. Por lo tanto, no hay esa diferencia, son implicaciones sociotécnicas, como muy bien afirmaron Latour y Wiechert en su día, y tenemos que entender esas mediaciones tecnológicas como constructos culturales, constructos sociotécnicos con los cuales interactuamos y que nos median en el campo. Aquí tenéis para finalizar algunas etnografías y algunas traducciones también y manuales sobre etnografía digital. Yo creo que para finalizar, no sé, me planteo dos preguntas, ¿no? En primer lugar, la pregunta del millón sería, ¿se puede hacer, ¿no?, etnografía enteramente virtual? Hemos visto que sí, en el caso de Tom Wollstonecraft, sí, si el objeto de estudio lo requiere, sí, si nuestros actores sociales se mueven fundamentalmente en esos entornos, sí, si lo que nos interesa es estudiar lo que sucede en esos mundos y qué nuevo tipo de relaciones surge en esas colectividades. Pero no si lo que queremos es seguir a nuestros sujetos en el online y el offline como forma de sus prácticas colectivas. Por lo tanto, y como os decía al principio, generalmente también cuando hacemos etnografía virtual circulamos en los distintos entornos y en los distintos contextos sociales en los que se mueven nuestros actores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí, pero tampoco es necesario. Etnografía virtual puede ser un buen complemento a nuestras etnografías de a pie, a nuestras etnografías cara a cara. ¿Y por qué digo que es un buen complemento? Por la segunda cuestión que quería plantear para finalizar mi intervención. Y que, a mi ver, se relaciona con alguna de las enseñanzas que podemos aprender o que hemos aprendido en estas épocas de confinamiento y de estar solos juntos. Que es que, si lo pensamos bien, cada uno de nuestras investigaciones, nuestros objetos de estudio, se cruzan con lo digital. Nuestros actores sociales seguramente, si no tienen un teléfono móvil, lo piden prestado. Si no, se van a un cibercafé. Es muy probable que tengan su página de Facebook. Es muy probable que los jóvenes tengan su Instagram. Incluso en aldeas remotas, incluso en el río Napo. Por lo tanto, distintas comunidades, por distintos motivos y distintas cuestiones, actualmente Internet atraviesa todas nuestras relaciones sociales. Y por lo tanto, debemos de alguna manera incorporar también ese aspecto digital, ese aspecto virtual en nuestros objetos de estudio, como hemos visto en estos días. Y yo diría que un poco mi reflexión final sería esa, ¿no? Hemos de incorporar formas de hacer etnografía virtual, porque despreciarlos me parece una solemne tontería. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisenda. Tremendamente interesante todos los elementos que nos dejas sobre el tapete. Quiero proponerte que para esta segunda parte del conversatorio, yo te voy a ir como planteando algunas de las preguntas que han surgido, las he agrupado como por afinidad y quizás seguimos entonces con la conversación. Miren, en principio aparecen varias preguntas con aspectos vinculados con la dimensión ética de la etnografía virtual. Te voy a leer 3 preguntas para que pues, respondas a las 3 en bloque que tienen esta inquietud. Tatiana Soto nos dice, ¿cómo es el uso de las fotografías en estas investigaciones? Me refiero a los derechos de uso,
si en investigación tradicional se usaba el consentimiento informado, ¿qué ocurre en estas investigaciones? Eso dice Tatiana Soto. Alejandra Lamas plantea sobre la ética de campo, ¿cómo podría aplicarse si me interesa realizar una etnografía sobre influencers? El tema de ética en el caso de los influencers, de investigación sobre influencers. Y finalmente, Eduardo Fabio Enríquez nos plantea la siguiente pregunta. Partiendo de la experiencia de Tom Belstorff en Coming Age of Second Life, ¿qué tan ético y legítimo y creíble académicamente es crear un investigador artificial en la etnografía virtual, un avatar, desde esa figura recepcionar narrativas o relatos que puedan ser también artificiales, como el mismo avatar, que permiten hablar de los resultados serios en un mundo científico? Entonces hay estas tres preguntas sobre el tema ético y pues te devuelvo la palabra a ti, Elena. Muy bien, muchas gracias por vuestras preguntas, siempre son un reto. Y las éticas son, como os he dicho antes, de las más complejas de responder, porque es un terreno muy resbaladizo en todos los campos, especialmente en el caso de la etnografía y de la etnografía virtual. En principio, la fotografía las tratamos como autoría. Por lo tanto, como por ejemplo en el caso de Instagram, si utilizamos una fotografía, hay un autor, consideramos que es una obra pública y una obra que tiene un autor. Y por lo tanto, se puede pedir, lo mejor es pedir los derechos de reproducción y sobre todo también citar, si quieren ser citados en la etnografía. La etnografía, como he dicho antes, implica interacción. Y por lo tanto, tú vas a conocer a este grupo de fotógrafos o de fotógrafas, vas a interactuar con ellos. Y es el momento en percibir sensiblemente cuáles son sus límites éticos, lo que consideran justo de lo que no lo es, lo que consideran una apropiación indebida de lo que no lo es. Entonces, es hablar con ellos. ¿Cómo quieres que cite tus fotografías? ¿Quieres que las cite con tu nombre? ¿Prefieres que las anonimice? Siempre pedir permiso. Esa sería la recomendación. Y con que estás trabajando con ellos y ellas, ellos te marcarán cuáles son los límites y cuáles son las consideraciones éticas que has de tener en cuenta. Pero, a grosso modo, podríamos decir que cuando es una publicación, respetar el derecho de autoría, de cita de autoría. Cuando no es una publicación, el anonimato, ¿de acuerdo? Esa sería la convención. En cuanto al consentimiento informado, sí, hay distintas maneras y ya lo he comentado, desde poner un banner o de hacerlo público, sobre todo es muy importante construir la identidad del investigador, construir tu perfil en el que ponga que estás investigando, porque así la gente cuando te ve y conecta contigo y va a buscar tu perfil, ya tiene información. No hace falta que lo vayas pregonando cada vez. Por ejemplo, en el caso estaba pensando en uno de mis doctorandos que utilizó Tesista como su perfil, como su gravatar, de manera que daba a entender que estaba haciendo una investigación etnográfica, incluso ya otros ponen etnógrafo, otros maníaco por la etnografía, ¿no? Investigador esotérico, todos dan en algunas maneras con los nicknames más o menos creativos, das a entender que eres un personaje que está construyendo una investigación, ¿vale? Y por lo tanto en tu propia identidad das a conocer esta investigación. Eso es importante y lo relaciono con la pregunta sobre Avatar y si es serio o no es serio. Léete la etnografía para juzgarla. Es decir, en principio, ¿qué hubieran dicho en su época, en los años 20, en los años 50, cuando Evans Pritchard hace un libro sobre brujería entre los Azandes, que era poco serio, ¿quién iba a estudiar la brujería? ¿No? ¿Qué era eso de la brujería? Es una cosa que no tiene ninguna base científica, que es irreal, que es plenamente imaginaria. En cambio,
él se fue y demostró que para los Azande la brujería es algo muy serio y no es una superstición chabacana, sino que tiene una influencia en sus vidas cotidianas. Entonces, lo mismo podríamos decir de estos mundos, como Second World, como LOL, como Witchcraft, ¿no? Que es el otro. Hay muchos, sobre todo de videojugadores, que construyen esos mundos de fantasía en los cuales interaccionan de forma simbólica y para ellos es una parte importante de sus vidas, una parte importante de sus relaciones sociales. Hacen amigos ahí, ¿sí? Se encuentran con amigos ahí. Por lo tanto, forma parte de su sociabilidad. ¿Y por qué no lo hemos de tomarse en serio? Ese es uno de los sesgos que indicaba antes que debíamos un poco de sobrepasar, porque es cierto, la antropología siempre ha estudiado los rumores, ¿no? Siempre se ha dedicado a estudiar cosas que para los científicos serios parecían un poco una tontería o poco serios de estudiar, pero cuando rascas un poco y te metes en esos mundos, ves que para los actores sociales que están ahí interactuando es algo muy serio, ¿no? Y desde un punto de vista antropológico, sociológico, es algo muy serio que la gente pase horas enteras en esos mundos. ¿Qué está haciendo ahí? Esa es una pregunta antropológica y etnográfica de primera magnitud. ¿Qué significa esos mundos? ¿Qué significa participar en esos mundos? ¿Cómo es que hoy en día hay una industria millonaria detrás de esos mundos? ¿Cómo es que hoy en día están participando millones y millones de usuarios en esos mundos? ¿Cómo es que incluso esos mundos que aparentemente estaban aparte vienen al terreno físico y se hacen grandes eventos colectivos como si fuera la final de la Champions, con los estadios llenos de gente viendo a dos personas delante de unas pantallas? Por lo tanto, antes de decir que una cosa es seria o no seria, es necesario preguntarse para quién, ¿no? Y cómo le estamos categorizando de esa manera. Por lo tanto, sí, me parece que Tom Wollstorff hizo una labor muy importante a nivel científico y antropológico, que fue demostrar que sí se podía hacer una etnografía virtual enteramente en Internet y ser seria. Y es eso su reivindicación. Ahora, una buena etnografía o una mala etnografía ya depende de la pericia de cada etnógrafo, de sus planteamientos, objetivos, preguntas de investigación, y por eso debe ser juzgada, ¿no? No porque su objeto pueda parecer aparentemente irrelevante. Y finalmente, sobre la ética y los influencers, sí es difícil porque los influencers no te suelen hacer caso. Es muy difícil contactar directamente con los influencers para que te den permiso, para que sepas que estás interesado en investigarlos, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cuestiones asociadas a la ética ahí. Yo conozco el caso muy interesante que os recomiendo que le busquéis en internet, que es de Tomasena, que es un etnógrafo virtual y que estaba estudiando los influencers en los booktubers, los influencers en recomendación de libros. Entonces, un día hablando con él, yo dije, bueno, si vas a hacer etnografía de booktubers, ¿por qué no te haces tu página en YouTube de booktubers? Y así empezó Tomasena a hacer se llama Observatorio Booktuber, la podéis encontrar allí, y él explica su experiencia etnográfica con los influencers de booktubers. Y a partir de él hacerse booktuber, empezó a relacionarse con otros booktubers, con influencers booktubers, poder hacer entrevistas y poder ir construyendo su campo con el mismo tesón y paciencia que requiere cualquier otra etnografía, que no se hace de la noche a la mañana. Cuesta esfuerzo generar relaciones. Como dice un colega mío, en etnografía, antes que recoger datos, hay que tejer relaciones. Y esa parte, por eso el trabajo de campo etnográfico ocupa mucho más tiempo en el campo que un trabajo de campo más cuantitativo, que usas más tiempo preparando la encuesta, ¿no? El trabajo de campo requiere mucho tiempo de preparar también tu campo, de generar amistades, generar relaciones, etc. Entonces yo te diría, busca la manera en poder relacionarte. Primero, si no son influencers de gran categoría, empieza con influencers que lo quieren ser,
Y podías empezar el campo por ahí. No sé si era por ahí las cuestiones éticas que planteabas, o si era ético o no era ético hacer trabajo de campo sobre influencers. Pues sí, yo creo que hay que hacerlo porque son los nuevos prescriptores culturales y por lo tanto es un trabajo de campo muy serio y muy necesario. Querida Elisenda, quiero contarte que, bueno, ahora estamos con 99 personas conectadas al Zoom. Tuvimos un poco más de 100 en un momento. Tenemos 35 en Facebook, así que en general creo que ha sido muy provechoso esta charla. Nos ponen en el chat que tenemos reportes de personas que están asistiendo de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Estados Unidos, de Argentina, de México y, bueno, y por supuesto de Ecuador. Hay un segundo bloque de preguntas que quisiera plantearte. Yo diría que es el bloque más numeroso. Ya que son algunas, voy a tratar de sistematizar. Marcela, Alberto Rengifo, Andrés Cefla, Carlos Narváez e Israel nos preguntan en general qué hacer en el caso de investigaciones que no surgieron con una metodología o con un objeto de cajón vinculada a la etnografía virtual o a objetos virtuales o investigaciones en el ambiente, en ambientes digitales, sino que surgieron en el contexto presencial para investigar determinados casos como, por ejemplo, pues la publicidad intercultural, el consumo de drogas, aspectos con comunidades indígenas, es decir, etnografías que no necesariamente tienen un objeto digital o una metodología de etnografías virtuales, pero que por la pandemia efectivamente se han visto limitados en la posibilidad de realizar su trabajo de campo. Y entonces la pregunta que hacen pues estos compañeros, estas personas, es cómo generar una especie de adaptación de emergencia, una especie de híbrido para poder realizar estas investigaciones usando algunas de las herramientas de la etnografía virtual, tomando en cuenta efectivamente que estas investigaciones de cajón no partieron siendo etnografías virtuales. Entonces te doy esa pregunta, a ver qué comentarios nos puedes hacer. Seguramente hay mucha gente que está en situaciones muy parecidas en el desarrollo de su investigación en este contexto de la pandemia. Gracias por esta nueva tanda de preguntas. Como siempre, estaría hablando rato sobre todas estas cuestiones porque realmente son muy enriquecedoras y en este caso son muy apremiantes y muy retadoras, ¿no? También, ¿cómo nos adaptamos? Con imaginación, sobre todo usar la imaginación. Yo veo aquí dos caminos. Por una parte, el camino de ¿qué está haciendo esta gente en Facebook? ¿Los he seguido? ¿Tienen cuentas? ¿Tienen perfiles? ¿Están conectados? ¿Tienen WhatsApps? ¿Se relacionan por estos medios? ¿Puedo yo poder acceder a ellos y así relacionarme y así ver cómo sigue esa actividad? Conocerlos también en esos entornos virtuales. Esa sería una de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, había en el curso pasado había una chiquita que estaba estudiando los adolescentes colombianos en la comunidad. Ahora no recuerdo la comunidad que era, pero me decía, bueno, quiero estudiar los adolescentes. Y dije, bueno, pero ¿tienen Facebook? ¿Sabes? No les pregunté. Bueno, ahora es una oportunidad, ¿no? Es decir, ver de qué manera nuestros temas de investigación, por una parte, como el caso de los Cucapá, cómo están presentes los Cucapá en Internet, ¿no? De qué manera están presentes en Internet, cuáles son las representaciones de los Cucapá en Internet. Ahí ya tienes toda una línea de exploración. Luego, los Cucapá que yo estudio, ¿tienen Internet? ¿Pueden darme acceso?
¿Puedo seguir trabajando con ellos desde allá? Y finalmente la tercera, es decir, bueno, yo conozco a los Cucapá y tienen internet, los papás, sobre todo los jóvenes, tienen algún celular, pueden hacer sus vídeos y mandármelos. Podemos hacer un Zoom con ellos cuando se conectan en las casas o en el cibercafé. Entonces, buscar, que sería la tercera vía, cuáles son las posibilidades que tenemos de seguir interactuando con ellos y de obtener datos, por decirlo así, a partir de formas colaborativas, de que ellos nos ayuden. Por ejemplo, en el caso que he puesto antes de los artistas, ¿no? Que era el caso del COVID-20, los artistas hacen vídeos en el cual explican su día a día y luego los comparten con los investigadores. Es una forma de observación participante en diferido, pero es una forma imaginativa de hacerlo. Otros los comparten WhatsApps y les van explicando, hacen un pequeño diario, los propios interlocutores, explicando su día a día en WhatsApp, con audio, y lo mandan al investigador. Por lo tanto, tenemos unos diarios de las experiencias de estos artistas en situación de confinamiento, etcétera, a través del WhatsApp. Lo que quiere decir es que hay muchas maneras imaginativas para conectar y seguir, sobre todo, dialogando con estas personas, no dejar de llamarlas, cómo están, cómo se encuentran, cuál es la situación en la que están viviendo ahora, preocuparse por ellas también, en la medida de lo posible, que noten nuestra cercanía, nuestra proximidad con lo que les ocurre, ¿no? Y compartir experiencias de esta situación de confinamiento. Ahora en estudiantes de la Universidad Oberta también se encuentran con estas dificultades y hay gente que lo ha incorporado. Hay el caso de Michel, que estaba estudiando un grupo de jam sessions, de improvisación de jazz, y ahora ha hecho todo un trabajo de observación participante de cómo se conectan por Zoom para tocar juntos. Entonces lo ha incluido esa parte también dentro de su tesis doctoral de una manera inesperada. Todos sabemos que en el caso de la etnografía, otro de los que no lo he puesto, ¿no?, de los principios de la etnografía, es precisamente esa flexibilidad y esa adaptación al campo, y a lo que el campo te demanda, te sugiere y te da, ¿no? Por lo tanto, adaptarse al campo, imaginación al poder y desarrollar nuevas formas de poder seguir dialogando, interactuando y recogiendo datos. Y es todo lo que puedo decir. Tengo otra pregunta tremendamente interesante a la que también quisiera sumarme. Erika Rueda nos plantea la siguiente pregunta. Dice, en esta contingencia he recibido muchos cuestionarios sobre cómo se está llevando la vida de la pandemia. Todos se responden, todos se presentan como investigadores, sin embargo, creo que se limitan a recibir respuestas y describir. Y plantea, ¿podemos tomar estos ejercicios como etnografía virtual? ¿Cuál sería una propuesta para enriquecer estos estudios? Yo redondearía la pregunta preguntándote sobre en este contexto efectivamente de crisis sanitaria, de confinamiento, de distanciamiento social. Efectivamente creo que ha aumentado una serie de investigaciones cualitativas, ¿no? Cuestionarios online, por ejemplo, como los que plantea Erika. ¿Cuál sería el aporte particular que puede efectivamente darnos la etnografía virtual y que seguramente esas herramientas más cuantitativas no pueden darnos? Gracias por la pregunta, es muy bonita y te da que pensar, ¿no? Porque yo también he recibido esos cuestionarios y primero es la reacción, examinarte a ti misma, ¿no? Pienso que una parte, que también lo he puesto, de principios, pero que es importante, de la etnografía es la reflexividad, ¿no? La autorreflexividad, el cómo tú recibes las cosas y qué sensación te causan, ¿no? Eso es importante. No solo escuchar a los demás, sino escucharte a ti misma en cómo tú estás reaccionando en ese entorno, en ese ambiente. Y lo digo por eso, ¿no? Porque cuando yo recibo uno de estos cuestionarios, a veces pienso, pobres investigadores, voy a contestar porque me pongo en su lugar y pienso,
Igual son estudiantes de maestría y pobrecicos, vamos a contestar, ¿no? Vamos a ayudarles. Y luego cuando entro en las preguntas pienso, ¿pero qué están pensando estos chicos? ¿No? ¿Pero ¿por qué me preguntan esas cosas? ¿No? ¿Y qué quiere que yo les cuente ahora? Entonces, ¿por qué? Porque son muy descontextualizadas, en definitiva, mi sensación, ¿eh? De las que yo he recibido. Y con eso te contesto si es una etnografía. No, no lo es un cuestionario. Puede ser un método cualitativo, ¿eh? Pero no está inserto en una trama etnográfica. La inserción en una trama etnográfica significa que tú eres partícipe de esa investigación. Estás también ahí metida, de alguna manera, interconectada con la gente. ¿Vale? Por lo tanto, generalmente lo que haría una etnografía es conectar conmigo y decir, Elisenda, mira que, bueno, como los chicos hicieron, ¿no? Del grupo de Flaxo, ay, nos gustaría investigar sobre nuestra propia percepción de la virtualización, ¿no? de las clases. ¿Te podemos hacer una entrevista? Vale, sí, claro, ¿no? Mira, y después de la entrevista te mandamos un cuestionario para que acabes de afilar las cosas. Ah, de acuerdo. Entonces, primero, contactar con la gente, ver en qué situación está, si tiene ganas de participar y poder tener con ellos un feedback más constante, una interrelación, una entrevista, un saber qué está pasando. Y luego, si en todo caso le envías un cuestionario para poder luego acabar, ¿no? Tener unos datos homologables que puedas hacer una contrastación o una comparativa. Pues mira, de los entrevistados más o menos, o más en profundidad, que puedan explicarte cosas que igual en la entrevista no se han atrevido a contarte, por ejemplo. Por lo tanto, ¿el cuestionario se usa en etnografía virtual? Sí, se puede usar. ¿Cómo? Siempre mediado por esta interrelación personal, por ese tejer relaciones, por ese tejer campo y por de alguna manera estar implicada en lo que estás haciendo. No sé si he respondido, pero por ahí diría. Creo que sí, creo que muy bien. Yo quería contarte una experiencia muy brevemente. Acá en la Andina doy una clase que es Antropología de los Medios y la Comunicación. Una clase donde normalmente hacíamos ejercicios etnográficos en medios de comunicación, en instituciones, eh, pero claro, en este contexto de pandemia tuvimos que girar hacia la etnografía virtual. Y básicamente, efectivamente, lo que tú dices, la parte más compleja de entender del método etnográfico es efectivamente el tema de este conocimiento situado que se basa en la interacción, ¿no? Porque efectivamente, si los propios investigadores no participan y no generan interacción y son autorreflexivos sobre esa interacción, efectivamente estamos como lejos del diseño etnográfico, ¿no? Sí, estamos haciendo una aproximación cualitativa, un estudio de medios, de la representación, ¿no? Podemos avanzar mucho. No digo que no sea un método válido, ¿eh? Es un método, obviamente, pero no es etnografía. Etnografía implica ese plus, ¿no? Ese entrar en relación. Tengo dos preguntas que son más de carácter, diría yo, metodológico, tremendamente interesantes. La una la plantea Pablo Escandón y dice, ¿de qué manera la etnografía virtual se complementa con la teoría fundamentada? Esta teoría que surge de los propios actores y digamos, de la propia experiencia empírica, ¿no? Y por otro lado, ya dice Vanessa Vanegas, te plantea otra pregunta que me parece también tremendamente interesante en términos metodológicos y plantea si pueden los espacios virtuales considerarse como parte de las etnografías multisituadas, siguiendo esta idea de Marcus, ¿no? Te dejo esas dos preguntas más de carácter metodológico. Muchas gracias. Vale, sobre lo que comenta Pablo, bueno, sí, hay una conexión evidente entre la teoría fundamentada y la etnografía, ¿no? De hecho, yo creo que la teoría fundamentada es un derivado en metodología cualitativa de un pensamiento holístico y sistémico, ¿no? O una evolución paralela, como la etnometodología, por ejemplo. Hay mucha proximidad entre la etnografía y la etnometodología, ¿no?
de Eric Hofmann, ¿no? Por lo tanto, en métodos cualitativos hay muchos concomitantes, ¿no? Hoy hemos hablado de la etnografía, pero obviamente la teoría fundamentada es otra manera de aproximarse o incluso de complementar el trabajo de campo etnográfico. Se puede hacer también teoría fundamentada sin necesidad de hacer etnografía, ¿no? O viceversa, o hacer etnografía sin necesidad de recurrir a la teoría fundamentada. Pero bueno, ambas coinciden en la importancia de las categorizaciones nativas y en la perspectiva del actor. Pero la importancia de la perspectiva del actor también es una constante en las metodologías cualitativas, ¿eh? Es esa aproximación fenomenológica. Y por lo tanto también coincidirían en etnografía y otras aproximaciones metodológicas cualitativas. Sí, se complementan bien, yo diría, sobre todo por ese interés que ambas tienen en top-down, ¿no? Al revés, down-top. O sea, teorizar a partir de esas categorías que surgen del campo. Y la otra sobre pregunta el otro, sí, sobre Vanessa, sí, se podría hablar de multisituada, tranquilamente, sí, porque es lo mismo que dice Marcus, ¿no? De alguna manera seguir a los actores, seguir los símbolos, seguir las relaciones, ¿no? Y es en ese tejer, es ese campo que no queda ya predelimitado, sino que es delimitado en la investigación. Y a eso se refiere Marcus, ¿no? Cuando habla de etnografía multisituada, sobre todo en la contemporaneidad y la globalización, ¿no? Claro, en ese sentido sí. También es cierto que Hein habla de asituada como una desubicación, ¿no? Es situada en distintas, es en red. Otros hablan en red, ¿no? Etnografía en red. Son distintas maneras de articularlo, pero está plenamente aceptado utilizar el enfoque de Marcus sobre etnografía multisituada en relación con la etnografía virtual. Elisenda, me parece que acá es tremendamente interesante pensar las nuevas concepciones del espacio y del tiempo que traen, por un lado, los medios de comunicación en general, y luego todo lo que tiene que ver con los hipermedios o pues las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, que efectivamente proponen la posibilidad de una especie de fragmentación del espacio y una especie de relación muy compleja con el tiempo, ¿no? Y me parece que efectivamente, tanto en el caso de la antropología de medios como luego la antropología digital, efectivamente casi que nos vemos obligados a entrar en estas dimensiones del espacio mediático, del espacio virtual, y a básicamente plantear otro tipo de diseño de lo que sería el campo de investigación, justamente vinculado a esta especie de nuevo espacio y nuevo tiempo que construyeron los medios y ahora los hipermedios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que es una de las cuestiones que en principio no le das importancia, pero la tiene mucha, ¿no? Que es cuáles también las experiencias de las distintas temporalidades, ¿no? O de las distintas espacialidades. Más que, sí, yo quizá me preferiría enfocarlo como espacialidades, qué espacialidades se crean y qué temporalidades emergen, ¿no? O se elaboran. Como también ese don de estar presente, ¿no? O continuar presente, ¿no? Que delegas tu identidad virtual y va haciendo cosas, ¿no? Incluso puedes programarla para que vaya soltando blogs, posts o para que vaya interactuando, ¿no? O sea, podemos automatizar también nuestra actividad online. Por lo tanto, sí, de alguna manera la mediación tecnológica nos obliga a reflexionar el cómo se construyen estas temporalidades y estas espacialidades, por una parte, y luego, por otra parte, cómo las experimentamos como sujetos, ¿no? Esa es la parte más fenomenológica, digamos. Tengo acá otra pregunta que quiero trasladártela. Karina Olarte plantea lo siguiente. ¿Qué criterios nos sugiere para tratar el
el dato resultado del trabajo de investigación digital y cómo vincular la triangulación de información para la validez científica. Bueno, acá está planteándose más sobre el tema de datos. Quizás igual redondearía la pregunta de Karina, ¿cómo conectar el campo más de los datos con el campo efectivamente que trabaja la etnografía, que es la interacción, la construcción de sentidos de los actores? ¿Quién era? ¿Karina? Sí, Karina. Karina. Hola, Karina. Bien, vaya. Qué preguntazo. Entraríamos en una discusión y unos planteamientos un poco, me sale el adjetivo, cuidadosos, ¿no? Hay que ir con cuidado porque depende también de cada enfoque teórico y metodológico, de cada posicionamiento, de lo que entendamos por validez científica. Y si nos acogemos a los términos de validez científica que proponen las ciencias naturales o las ciencias exactas o las metodologías cuantitativas basadas en principios estadísticos, o bien optamos por otro tipo de validez que está más apoyada, ahora no me sale la palabra, que es la confiabilidad de nuestros datos. Hasta qué punto nuestros argumentos están sostenidos por observaciones empíricas y por hechos contrastables. Yo diría que en el caso de la etnografía, la validez de una etnografía se mide en estos términos. Por eso es tan importante el o la etnógrafa, el haber estado ahí, ¿no? De alguna manera somos testimonios y éticamente debemos ser muy rigurosos en que lo que estamos describiendo y cómo lo estamos describiendo se corresponde a nuestro entender, ¿no?, con nuestra interpretación de lo que allí estaba pasando. Como jugamos con interpretaciones, siempre pueden haber respondents, ¿no? Gente que me diga, no, eso pasó así y tú lo entendiste mal. Pero también sucede también en el campo de las ciencias naturales, por ejemplo, en el campo de la evolución. O sea, también interpretaciones de unos esqueletos se ven como si fueran de otra especie y luego resulta que no, que otros científicos consideran que son de la misma especie. Entonces yo diría que el tipo de validez etnográfica es más bien de la paleoantropología, más bien de las ciencias naturales, que no de las ciencias exactas o de la validez estadística. Porque no podemos contrastar o refutar nuestras hipótesis en función de un coeficiente X y si hay o no correlación, sino que lo debemos refutar en función de cómo argumentamos, ¿no?, esos datos y esos hallazgos en relación con nuestro corpus teórico. Y si son coherentes con ese corpus teórico, si nuestros hallazgos son coherentes con el corpus teórico que tenemos. Entonces yo iría por ahí. Por eso la triangulación es un sistema de verificación de que los datos obtenidos en un medio son consecuentes con los datos obtenidos en otro, con los datos obtenidos en otro. Y si no lo son, ¿por qué no lo son? Podría ser, no sé, pues eso, que igual en temas sensibles, en búsqueda de parejas, ¿no?, lo que uno dice en Tinder es una cosa, y si intentas triangular cómo te presentas al Tinder con quién eres en la vida cotidiana, ¿no?, igual hay un decalage. En la triangulación te da cosas muy raras, pero claro, la contextualización te da el porqué de esas diferencias, ¿no? Por lo tanto, también es otro modo de articular la triangulación, no siempre como correspondencia entre distintas esferas de análisis de datos, sino también qué te dicen las distintas esferas de esa complejidad social que estás analizando. Pero es un tema delicado y con mucha controversia. Yo pienso que lo importante aquí es la ética y la rigurosidad que pone la investigadora en explicitar muy bien cómo ha obtenido esos datos, cómo ha trabajado con ellos y a qué hallazgos llega, ¿no? De forma que otro científico o científica social, al leerlos, pueda asistir a esta reconstrucción y pueda valorar. Perfecto. Más o menos iría por ahí.
Yo te tenía un par de preguntas más personales y además llevando el agua a mi molino. Quería, bueno, estamos haciendo en grupos con estos chicos que te contaba de antropología de los medios y la comunicación, trabajos de etnografía virtual. Y, y la verdad, la parte más compleja es la parte de la observación, ¿no? La observación participante y el registro en el diario de campo de esa observación. Tomando en cuenta que tú has trabajado, no solo que has teorizado, sino también has trabajado mucho primero en investigación en grupos de discusión, en chat, y ahora estás trabajando con youtubers. Quería preguntarte más la parte como práctica, digamos, la parte del método de observación participante ya bajado en concreto a los casos que tú has participado, partiendo de tu experiencia de campo. Me gustaría un poco que nos cuentes cómo has desarrollado la observación participante en los casos que has investigado, ¿no? Esto puede ser como muy ilustrativo para los chicos que están ahora haciendo justamente observación participante. Gracias, Cristian. Bueno, la verdad es que buena parte es improvisación, dependiendo de cada contexto de investigación, ¿no? Pero sí que es cierto, hay una constante, es lo que he dicho antes, ¿no? Libreta y bolígrafo. Yo, permitidme, capturo pantallas, hago video recorders, hago análisis de redes, hago muchas cosas, pero cuando hago observación participante es muy importante mi cuaderno de notas, porque en él voy reflexionando sobre, por ejemplo, me acuerdo muy bien de cuando empecé a hacer mi trabajo de investigación en chatrooms, ¿no? Donde era todo textual, eran salas de chat, la gente éramos anónimos todos los que entrábamos allá, entrábamos con un nickname, interactuábamos, ¿no? Bueno, yo tengo las notas de campo de cómo hice mi personaje, de cómo decidí ponerle el nickname que le puse, si le llamaba etnógrafa, si le llamaba etnomaker, si le llamaba etnovirtu, ¿no? O sea, me hice toda iba anotando y luego anotaba también mis intervenciones, lo que yo veía y observaba y lo que me parecía entender, ¿no? Y esa libreta de campo para mí fue muy importante para luego interpretar los datos que tomaba verbatim, porque claro, el chat lo que tenía es eso que he explicado antes, o sea, te genera un archivo con toda la conversación que has mantenido, y no solo las que has mantenido tú, sino meses anteriores, puedes recuperar la información de meses anteriores, y después de ti vendrán otras, o sea, la interacción queda registrada de una forma por el propio sistema, dijéramos. Tú luego te lo bajas y tienes la conversación. Luego el análisis es muy fácil, ¿no? Porque luego coloreas los temas, ya como haces análisis de contenido o teoría fundamentada, funcionamos muy parecido, ¿no? Es decir, una vez ya recuperas los datos, ya vas marcando con colorines las temáticas que van surgiendo, los conceptos que van apareciendo, los momentos de discusión, cuáles son los momentos conflictivos que vale la pena preguntarte por qué. Luego también me di cuenta participando que, claro, cuando eres una neui, empiezas, no sabes los trucos que hay. Por ejemplo, lo que sucede en los chat rooms que son individuales, ¿no? Particulares. Entonces, yo estaba en el chat room, lo que decía del don de la ubicuidad. Estaba en el chat room participando con la gente y al ladito me abrían, ¿no? Personas individuales y seguíamos la conversación allá. Y claro, a veces lo que pasaba en la conversación tenía su reflejo en lo que pasaba en el foro colectivo, otras veces no. Pero eso me daba a entender a mí como participante, como observación participante, que lo que me pasaba a mí seguramente le pasaba a otros. Es decir, que muchos de los que estaban allí conversando en el foro mantenían en paralelo reuniones privadas en las cuales podían estar sucediendo otras muchas cosas, ¿no? Entonces, estos son apuntes de campo, ¿no? De cómo te socializas en estos ambientes. Entonces, ya te digo, capturas de pantalla, Evernote, distintos recursos tecnológicos
son interesantes de usar. Observación participante, capturar pantallazos también de los momentos que son relevantes o de las páginas que vas surfeando, que vas visitando y que luego quieres volver a entrar, son métodos. Pero el cuaderno de campo te sigue siendo útil. Mira, ¿no? Tiene ya más de 100 años y sigue siendo una tecnología. Es una tecnología perfecta para el campo. Totalmente, sí. Pues de acuerdo, ¿no? De acuerdo, efectivamente. Tengo acá una pregunta que me parece muy interesante de José Suárez. Él plantea básicamente, te voy a leer la pregunta, dice, en la experiencia de trabajo periodístico, ¿se puede de alguna manera alimentar o servir de base para una investigación académica científica? El periodista permanentemente observa, escribe, apunta. Quien ha contado esta experiencia cuenta de alguna manera con una ventaja, mucho más si un investigador estudia a medios y a periodistas. Eso dice José Suárez. Y yo también quisiera como hacer un colofón a esta pregunta y plantearte sobre los usos en el camino inverso, ¿no? Aquí José pregunta si basado en el trabajo periodístico luego se podría eso llevar al campo académico. Yo diría también en el camino inverso, la etnografía creo que ha dejado de ser patrimonio de los antropólogos y efectivamente pues todo mundo ahora de alguna manera hacemos etnografía y se ha llevado a otros campos, ¿no? Yo creo que uno de los campos a los que se ha llevado es el periodismo también, ¿no? Entonces te quería, abonando a la pregunta que hace José Suárez, preguntar sobre efectivamente cómo ves tú esta especie de ampliación del campo de trabajo etnográfico incluso a otras disciplinas o incluso ni siquiera disciplinas académicas, ¿no? Sino a prácticas de la vida social. Sí, gracias por tu pregunta, Cristian. Es una preocupación para mí y hemos pensado mucho y me discuto con mis colegas muchas veces por esto, ¿no? Porque aquí viene la defensa de la disciplina, ¿no? Muchas veces, de acotar la disciplina, ¿no? Y la etnografía es algo muy querido por los antropólogos, pero Tim Ingold renuncia a ella, porque dice, si etnografía es esto, pues yo no hago etnografía, yo hago antropología, y punto, ¿no? Porque se ha convertido en ese batiburrillo, se ha convertido en un método despojado de toda la antropología, ¿no? Dice, ahora es un método cualitativo más que puede utilizar cualquiera persona con cualquier marco teórico. Eso no es serio, según Ingold. Entonces él parte peras, ¿no? Dice, yo con la etnografía ya no tengo nada que ver, yo hago antropología. Bueno, esa es una opción purista, yo la respeto y además la hago leer porque pienso que hace pensar. Y otra posición es pues que yo aquí yo la mantuve mucho y la mantengo según como bueno, la etnografía es un método y todo el mundo puede acercarse a él y utilizarlo. Y yo diría más, para mí la etnografía es un modo de vida, o sea, te enseña sobre la vida y te transforma tu vida. Y como transforma mi experiencia de vida, yo la recomiendo a todo el mundo. La recomendaría a los artistas, a los periodistas, a los teatreros, a los músicos, sobre todo a los actores, ¿no? Y la recomendaría a los banqueros, o sea, la recomendaría a cualquier profesión, porque pienso que enseña sobre la vida, o sea, enseña a observar, a escuchar al otro, a tener en cuenta su punto de vista, ¿no? A reflexionar sobre tus posiciones, si son tan verdad como tú te imaginas, o son relativas, o ¿no? Te hace ser más empático con las otras personas y en cierto sentido te hace aprender del otro, ¿no? La etnografía es un aprendizaje continuo de las otras personas de lo que te tienen que enseñar. Y la gente sabe cosas y muchas cosas y te enseña, ¿no? Te enseña a vivir, te enseña a ser, te enseña a conocer. Para mí, la antropología, y con eso va de la mano de la etnografía, es ese ampliar la visión de lo que es humano, ¿no? O sea, amplía tu visión de lo que es posible, amplía tu visión de lo que es humano, amplía tu visión a la comprensión de cosas que al principio pensabas que eran supersticiones o que eran cosas ridículas o tontas y de repente, hostia, pues no lo son,
¿no? Tienen su interés, porque esta gente al fin y al cabo está planteando otra forma de vida posible jugando a los videojuegos, ¿no? O está aprendiendo de una forma de ensayo y error que luego les va a servir sobre su vida cotidiana. Yo los estoy despreciando como que matan el tiempo, ¿no? Y no, están generando una serie de skills que luego les irán muy bien. Entonces, eso, yo la etnografía pienso que todos somos etnógrafos, de una manera u otra, a todos nos gusta observar, ¿no? Por eso somos turistas, ¿no? El turista, ¿no? Esa necesidad de ir a ver qué hacen los otros, esa curiosidad innata del ser humano por qué hacen y qué piensan los demás, eso es la base de la etnografía, y Heródoto, ¿no? Es el protoetnógrafo. Por lo tanto, todos tenemos un corazoncito de etnógrafas y de etnógrafos dentro y lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. Otra cosa ya es cómo te especializas, ¿no? Y cómo lo integras en la producción de conocimiento científico. Eso ya son otras cuestiones. Ya requiere una disciplina, ya requiere una metodología, un cuaderno de notas sistemático, ¿no? Digamos que lo otro es una etnografía salvaje, en cambio la etnografía académica, ¿no? Requiere de unos protocolos que igual en tu día a día de etnógrafa libre, pues no utilizas, ¿no? Esta sistematización de la etnografía es importante para el trabajo académico, para el trabajo científico riguroso. Y con aquí va a parar a la pregunta, ya con esta acabo, que es la del José, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que hay muchos periodistas que son, sobre todo los costumbristas, yo me leo artículos y digo, esto podría haberlo firmado un etnógrafo o una etnógrafa tranquilamente. La diferencia también está en cómo construyes el conocimiento. Es decir, en esa descripción, Geertz o Clifford Geertz le llamaba la descripción densa. ¿Cómo pones la teoría? ¿Cuáles son tus preguntas de investigación? ¿A qué estás respondiendo y con quién estás dialogando? Y aquí habría una diferencia entre el periodista, el antropólogo, el sociolingüista, ¿no? Depende de cómo construyes teoría con tus datos, en qué marco disciplinario estás, ¿no? Pero la etnografía ayuda al periodista muchísimo. Y un etnógrafo y etnógrafa puede aprender mucho del periodista, en la escritura, en comunicar, muchas cosas. Bueno, coincido totalmente con esta invitación que haces para el uso de la etnografía en contextos no necesariamente antropológicos, ¿no? Me parece que efectivamente creo que puede servir a muchos actores en muchos campos, en muchas disciplinas, académicas y no académicas, y creo que efectivamente de alguna manera en los últimos años, ¿no? Hemos venido en un giro en donde efectivamente pues la metodología ha salido del contexto antropológico y efectivamente me parece que eso ha sido un aporte muy importante en general a la producción de conocimiento cualitativo, ¿no? Coincido contigo en esa especie de abandonar la vigilancia disciplinar. Sí, 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 sí. Acá hay bueno, acá siguen comentando sobre esta relación entre periodismo y etnografía. Ponen un ejemplo en Colombia, Alfredo Molano, parece que es un personaje que trabaja en esas fronteras entre periodismo y etnografía. Pero igual, también hay muy buenos fotógrafos, antropólogos también, o antropólogos etnógrafos, fotógrafos etnógrafos. O sea, en el campo de la comunicación, en la antropología, hay muchas buenas hibridaciones. Y bueno, en general también en los estudios de comunicación, yo vengo más bueno, yo soy sociólogo, pero he trabajado más comunicación y veo que, por ejemplo, la etnografía en general, como metodología, enriqueció muchísimo todo lo que tiene que ver con los estudios de comunicación, ¿no? Ahí aprendimos muchísimo, efectivamente, de la antropología. Y yo creo que, sin duda, el giro más cultural que han tenido los estudios de comunicación le debe, está en deuda con la antropología en general y
con la metodología etnográfica en particular, ¿no? Sí. Yo quiero, Elisenda, agradecerte. Ha sido una charla tremendamente rica, tremendamente interesante. Creo que efectivamente la cantidad de preguntas, la participación que tuvimos, efectivamente nos lleva justamente a este campo que estamos discutiendo, ¿no? Cómo las metodologías etnográficas en general y ahora las metodologías etnográficas aplicadas a entornos virtuales, efectivamente, como ves, tienen ahorita mismo, creo yo, una tarea importantísima que cumplir. Creo que gran parte de lo que hemos discutido tiene que ver con esto. Creo que el contexto efectivamente del COVID ha acelerado esta especie de beta digital y post-digital de la vida cotidiana. Y efectivamente creo que ahí la investigación social tiene que jugar un rol fundamental. Y para la gente que trabajamos en contextos de investigación antropológica, de investigación en comunicación, creo que efectivamente ponernos al día con estos métodos cualitativos y cuantitativos de investigación en entornos virtuales es fundamental. Pues nada, agradecerle a Elisenda por esta magnífica charla, esta magnífica introducción al tema, y agradecerle también a toda la gente que nos ha acompañado en estos 2 días. Espero que las 2 conferencias y las 2 charlas hayan servido de insumo para resolver algunos de los problemas que seguramente están pasando investigadores, tesistas, estudiantes en el desarrollo de sus investigaciones. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias, Elisenda. Gracias a vosotros por estar ahí, copresentes, y aunque estáis en la distancia, un abrazo fuerte virtual, pero muy auténtico. Un abrazo, Elisenda. Ya podemos vernos en la presencialidad algún momento. También, también. Chao. Chao, tengas, chao. Buena noche, ¿no? En Barcelona sí, ya está. Por aquí ya va siendo la tarde. Bueno. Vale, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Chao a todos y todas. Bye, bye.